Muy bien, muchas gracias María Ángeles. Gracias a los tres por las magníficas exposiciones que habéis hecho de este tema que va a resultar muy polémico por lo que estoy viendo en las preguntas que están mandando por el chat. Gracias a Manuel, al jefe de departamento, y a la jefe de área, Pilar, y a María Ángeles por su colaboración en todo momento con nosotros. Nos han acompañado en este largo proceso y se lo agradezco muchísimo. Solamente quería ahora deciros que como vamos bastante bien de tiempo, vamos a dejar un poquito más de margen para el tema de las preguntas. Las preguntas que habéis estado realizando en el chat están agrupadas por sesiones. Entonces, algunas son muchísimas y no nos va a dar tiempo a contestarlas todas. Yo le rogaría a los ponentes que contestaran las que consideran más importantes y las otras las podemos dejar para un documento de preguntas y respuestas que se va a colgar en la web sobre todo lo que hemos hablado en este InfoDay. Y sin más, si os parece, vamos a empezar con las preguntas que se han hecho en la primera sesión, que van dirigidas tanto a Ramiro como para mí. En general, hay muchas preguntas que se repiten a lo largo de las 4 sesiones en la que nos preguntan reiteradamente si las presentaciones van a estar disponibles, si vamos a enviarlo todo a cada uno de los asistentes. No, van a estar disponibles porque se van a colgar en la web y de allí las podéis bajar cuando queráis, pero no las vamos a mandar individualmente a cada uno de los asistentes. Y luego hay una pregunta, antes de darle la palabra a Ramiro, que sí que me gustaría contestar, que es en la que nos dice: ¿se va a someter a consulta pública la propuesta de modificación del Real Decreto Ley sobre tasas? Bueno, pues a esta pregunta voy a contestar yo misma. Esto es un Real Decreto, un Real Decreto Ley, con lo cual ni siquiera tiene que pasar por el Parlamento. Se hace así por motivos de urgencia, porque si no, no llegaríamos a tiempo para el 28 de enero del 22 y no va a salir a consulta pública. Va a salir como lo redactemos. Nos gustaría presentárselo a las asociaciones de la industria antes, pero no sé si va a ser posible, pero todo va a ser por un problema de tiempo. Pero no va a ser a consulta pública. Ya le doy la palabra a Ramiro, que del grueso de las preguntas que le han hecho va a contestar a las que él considera que son más relevantes y, bueno, o que se encuentre que es una respuesta rápida, y las que sean de respuestas más elaboradas las haremos por escrito. Ramiro, cuando quieras. Muchas gracias, Consuelo. ¿Se me oye? Sí. Gracias, Consuelo. Bueno, pues voy a pasar a responder algunas de las cuestiones que se me han pasado. Una de ellas dice: ¿la tasa de mantenimiento anual será de aplicación a los medicamentos en suspensión de autorización de comercialización? La respuesta es sí. En principio, la tasa de mantenimiento aplicaría a todos los medicamentos que estén en ese momento autorizados, estén en comercialización o estén en suspensión temporal de la autorización de comercialización. Otra pregunta dice: ¿a qué trámite se refiere con mantenimiento anual del medicamento autorizado? ¿Sería la tasa correspondiente actualmente a la declaración anual de intención de comercialización? Bueno, en parte sí, agruparía a esta tasa, pero esta tasa de mantenimiento anual del medicamento autorizado o registrado por procedimiento simplificado, porque recuerdo que se contemplaban 2 tasas de mantenimiento anual, pues intenta abarcar todas las actividades que se realizan en la agencia, que no tiene una tasa propia, que son muy genéricas, como pueden ser tasas de farmacovigilancia, tasas por actividad de efecto de calidad, tasa por gestión de las bases de datos, por ejemplo, como consecuencia de variaciones sin evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de actividades que no están cubiertas por tasas y la tasa anual de mantenimiento vendría a cubrir todas esas actividades que se realizan.
Otra pregunta dice, ¿las tasas para variaciones sin evaluación existirán? No, en principio no se contempla una tasa específica para variaciones sin evaluación. Otra pregunta dice, no me queda claro qué es la tasa de reexamen. En el caso de una variación con evaluación por procedimiento descentralizado, ¿habría que pagar una tasa de variación y además una tasa de reexamen? ¿Qué significa reexamen de autorización de comercialización? ¿Es similar a una renovación quinquenal? ¿Cuándo se aplica? Bueno, la tasa de reexamen no tiene nada que ver con la revalidación quinquenal. Ya hemos dicho que la revalidación quinquenal... Ramiro, sí. Perdona un momento, es que se te ve muy cortado. Échate un poquito más para atrás. Vale. Gracias, Consuelo. Nada. Entonces, la renovación quinquenal es un procedimiento que desaparece en el reglamento 2019/6 y el procedimiento de reexamen nada tiene que ver con él. El procedimiento de reexamen se contempla en el reglamento 2019/6, al menos que yo recuerde, 2 artículos, el 50 y el 66, y es una opción que tiene el solicitante de la autorización de comercialización por descentralizado o de las variaciones con evaluación, ante un dictamen que haya sido desfavorable o negativo por parte de la autoridad competente, pues solicitar que se realice un reexamen. Expliqué en mi exposición que no se va a cobrar una tasa de reexamen en todas las circunstancias, sino solamente aquellas en las cuales la EMPS actúe como Estado miembro de referencia acordado y que no haya sido la autoridad competente en el procedimiento inicial de esa evaluación artículo 50 o de esa variación artículo 66. Es decir, cuando estamos interviniendo de nuevas, no hemos intervenido antes como ponentes y ahora nos reclaman realizar una actividad novedosa, entonces sí que se prevé una tasa para cubrir esas actividades nuevas. Otra pregunta dice, ¿se va a anular la circular de la EMPS que regula la implementación del Braille, la circular 2/2019? En principio no es necesario estar anulando cada uno de los textos legales, sea el Real Decreto, sea el Real Decreto Legislativo, sea una circular que vaya en contra de lo establecido en el reglamento 2019/6. Entonces, en principio, todo lo que vaya en contra del reglamento decae, es lo que diga el reglamento, por lo tanto no es necesario, no teníamos previsto el realizar ningún tipo de comunicación anulando esa circular ni nada por el estilo. Ahora se mezcla una pregunta de farmacovigilancia, dice, la ampliación en farmacovigilancia de la notificación de medicamentos de uso humano es una cuestión interesante y sin duda sería necesaria, pero no afecta a los laboratorios titulares de autorización de comercialización de veterinarias y no de humanas. ¿Quién se espera que notifique? Esperamos que notifiquen estos acontecimientos adversos en animales a medicamentos de uso humano, profesionales sanitarios, ganaderos, propietarios de los animales, que son los que están en disposición de tener conocimiento y de poder comunicar esas sospechas de acontecimientos adversos. Luego hay otra que dice, soy Carmen Torrente, correo farmacéutico. Dice, ¿a qué se refiere con qué se igualarán las incompatibilidades en la oficina de farmacia y los establecimientos comerciales detallistas? ¿Puede dar algún ejemplo? Una segunda pregunta, le he entendido que se quiere adecuar los importes de las sanciones que se consideran desproporcionadas respecto a los de medicamentos de uso humano. ¿Podría darme también algún ejemplo? Y a este respecto me consta que hay establecimientos detallistas donde la figura del farmacéutico garante es testimonial o inexistente, no se contempla una mayor sanción. Lo que decía es que hemos observado algunas discrepancias en cuanto a determinados aspectos entre las oficinas de farmacia y establecimientos comerciales detallistas. Uno de ellos, por ejemplo, se habla de las posibilidades de descuentos a las oficinas de farmacia que les pueden hacer los proveedores, sean mayoristas o sean laboratorios. Eso en principio no está explícitamente dicho para los establecimientos comerciales detallistas y nos preguntamos si fuera conveniente introducir una referencia en ese sentido. Y también en cuanto a incompatibilidades, cuando se habla de las incompatibilidades que tienen profesionales sanitarios para ejercer la titularidad de una oficina de farmacia. Eso no está tan explícitamente dicho en el caso de los establecimientos comerciales detallistas. Con respecto a la segunda pregunta, era los importes de las sanciones. No contemplamos a priori modificar la tabla de infracciones, a lo mejor matizarla en algún sentido, pero sí la de sanciones. Los importes de las sanciones por infracciones en medicamentos de uso humano son iguales que en veterinaria y creemos que son desproporcionados por los volúmenes de negocio que se manejan en ambos campos.
y, por tanto, pensábamos hacer una graduación de las sanciones aplicables en veterinaria por debajo de las actuales, porque consideramos que sería lo correspondiente. Y, en principio, esas eran la mayoría de las preguntas que he podido estudiar y responder. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramiro. Si os parece, vamos a pasar a la sesión 2. Como recordaréis, es la de la UPD y los cambios en los procedimientos, y tanto Carmen como Elena van a contestar a lo que se ha puesto en el chat en la medida en que ahora mismo lo puedan hacer, y si no, como os he dicho anteriormente, se colgarán en la web en un documento de preguntas y respuestas. Carmen, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Bueno, atiendo con la mascarilla porque estamos ahora Elena y yo juntas en el despacho. Ahora la veréis a ella. Bueno, nos han hecho unas cuantas preguntas, yo creo que las podemos responder. En el caso mío no son preguntas muy largas. La primera, ¿Raevet dejará de estar operativo a partir del 28 de 1 de 2022? Bueno, no va a dejar de estar operativo. Es más, Raevet se está actualizando para dar también un mejor servicio. A ver, las autoridades nacionales van a seguir con sus plataformas o con sus bases de datos. Eso no es incompatible con la UPD. Y además, tenemos que acoger ciertos procedimientos que no se van a poder llevar, o datos que tengamos que guardar que no tienen por qué estar en la UPD. Entonces, a ese respecto, todos tranquilos, que Raevet seguirá, y además es que es necesaria Raevet para, por ejemplo, las solicitudes que se van a tener que hacer a través de Raevet. Y tendrá además mejores prestaciones. Segunda pregunta, ¿el Permanent Identification Number sustituirá al Código Nacional? Bueno, primero respondo y luego lo explico. No lo sustituye, no lo va a sustituir. O sea, el Código Nacional es un número establecido por las autoridades nacionales, en este caso España, que identifica el formato y lo identifica en España. De hecho, sigue estando previsto en el nuevo en el nuevo Real Decreto que se mantenga el Código Nacional, porque el reglamento lo permite. El Permanent Identifier es un número que define el medicamento a un nivel de granularidad posterior al del Product Number. O sea, el Product Number, digamos, es el número matriz, el que define el medicamento. Luego, el Permanent Number, además de ese Product Number, que permanece invariable, porque tiene además el número de procedimiento inicial y define la forma farmacéutica, la composición y la concentración. El Permanent, además, tiene un código de identificación del Estado miembro donde está autorizado. Tendrá un código según el Estado miembro y también según el titular. Y además de ahí, en otro nivel distinto de granularidad, habrá un código para cada uno de los formatos en cada uno de los Estados miembros. Pero este es el número que estará en la UPD, que identificará, y todavía no sabemos qué configuración va a tener. Pero el Código Nacional, aún identificando el formato, es aparte, porque es un número que se otorga en España, ¿de acuerdo? O sea, en principio está claro que no son incompatibles y que se van a mantener. Tercera pregunta. ¿Los distribuidores mayoristas no TAC, una vez certificados con BPD, serán responsables de incluir sus datos en la OMS o será responsabilidad de las autoridades? A ver, a efectos de la UPD, los distribuidores mayoristas tendrán la misma categoría, a efectos de la UPD, la misma categoría de Product Owner, o sea, como los titulares. Estarán titulares, distribuidores mayoristas, o sea, cada una de las entidades que sea responsable de ese medicamento, con lo cual se tienen que dar ellos de alta en la UPD. Nosotros, cuando hemos detectado alguna ausencia de algún distribuidor en la OMS, pues se lo hemos dado a conocer y se han dado de alta a ellos. Y luego, quería hacer la siguiente consulta.
Cuando nos descargamos por primera vez el archivo Excel para rellenar los datos y lo subimos a la UPD, entendemos que cuando tengamos un nuevo producto comercializado, deberemos volver a descargar el archivo y llenar los datos en este nuevo medicamento. No entiendo muy bien a qué se refiere con archivo Excel, pero en cualquier caso, todavía ya os he comentado que no está definido los formularios de solicitud. Entonces, todavía no tenemos bien definidos ni mal definidos realmente los procesos de cómo va a ser ese sistema, pero se os comunicará oportunamente. O sea, a lo largo de este trimestre se espera que tengamos ya los formatos de solicitud y ya tengamos más claro cómo vamos a proceder. Pero vamos, en cualquier caso, la UPD tiene que estar lista para enero. Antes de enero deberíamos tener la información, aunque sea 3 días antes. Lo que sea se os va a comunicar oportunamente. Paso ahora en la cámara a Elena, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hola, buenas. Gracias, Carmen. Bueno, pues yo voy a leer las preguntas de la segunda parte de la presentación. A ver, dice, hay países que no tienen CESP, como Croacia y Malta. ¿Significa esto que tienen que adoptar CESP a partir de enero? Bueno, realmente CESP a día de hoy ya es obligatorio para los envíos iniciales de RM y de C. Y la intención es que sea obligatorio ya a partir con la nueva legislación. Es verdad que estos dos países a día de hoy no lo están aceptando y entonces yo, bueno, os diría que antes de hacerles un envío, que contactéis con ellos directamente. Pero la intención es que sí, que sea ya todo por CESP. ¿Podrían explicar cómo será que las listas consolidadas de preguntas las hagan los titulares? Bueno, pues es una tarea que es verdad que hasta ahora siempre la hemos hecho los RMS de cada procedimiento, pero que en humana siempre han hecho los titulares. Eso es diferente entre los procedimientos de veterinaria y en humana. Con el cambio ahora de la legislación, esta tarea sí que se va a pasar a los titulares y, bueno, es una forma de compartir también las tareas administrativas de los procedimientos. Además, los calendarios, sobre todo de RM y de SRP, van a ser más cortitos en cuanto a las respuestas y de esta forma tendríais más tiempo también de elaborar vuestras respuestas a recibir antes las preguntas. Estamos haciendo todas las plantillas para que sea fácil, tanto plantillas donde los CMS pongan sus preguntas como las plantillas que usaréis vosotros. Y simplemente sería trasladar de una plantilla a otra las preguntas. La siguiente pregunta, ¿en qué consiste el reexamen? Bueno, esta ya la ha contestado Ramiro, creo que bastante completa. La siguiente que tenemos es cuando se presente un SRP, hay que enviar el expediente tanto a nuevos CMS como a los antiguos. ¿Las tasas serán aplicables solo a los nuevos o hay que pagar también a los antiguos CMS? No, en este caso, la documentación sí que se envía a todos los Estados miembros, a los nuevos y a los que ya está autorizado. Y, bueno, las tasas, ya sabéis que es un tema nacional, pero lo que se ha hablado a nivel del CMDV es que, y lo que vamos a hacer nosotros, es que la tasa solo se paga a los que se solicita de nuevas. Si cambia algo durante el procedimiento, luego hay una variación posterior en los CMS antiguos y ahí ya habría una tasa porque sería una variación con evaluación. Y por mi parte, nada más, ¿hay alguna pregunta que se queda en el tintero para responder de forma escrita para elaborar un poco mejor la respuesta? Muchas gracias. Sí. Perdona, no se oye a Consuelo. ¿Ahora me oís? Sí, gracias, Consuelo. Muy bien, pues gracias a las dos por estas contestaciones. Ya como ha dicho Elena, al final de la suya contestaremos por escrito a las que han quedado pendientes, aunque de esta sesión no han quedado muchas pendientes. Y sin más dilación, vamos a pasar a las preguntas que se han realizado a la sesión 3, cambios en farmacovigilancia, que iban a ser contestadas por Marta y por Ramiro indistintamente. Cuando queráis podéis empezar a contestar a las preguntas. Muchas gracias, Consuelo. ¿Se me oye? Sí. Gracias. Bueno, pues nos hemos repartido fraternalmente las preguntas, Marta y yo. Entonces, bueno, la primera dice, ¿hay algún procedimiento predefinido en la legislación que recomiende el fomento de la farmacovigilancia por parte de los TAC, o sea, de los titulares de las autorizaciones de comercialización, o lo determina el propio TAC? En la legislación lo que se dice en el artículo 73.2 del reglamento 2019/6 es que los titulares tienen la obligación de fomentar el que se notifique las sospechas de acontecimientos adversos a semejanza de que nos obligan las autoridades competentes.
yo ya he expuesto en mi presentación un poco lo que hacemos en promoción de farmacovigilancia. Al titular se le obliga a que también fomente esa notificación, pero por el momento ni en este reglamento ni en el 2021/1281 se dice o se define de qué manera debe de hacerse, y no creo que en el guideline que está en desarrollo vaya a entrar en la materia. Por lo tanto, se deja al buen hacer del titular el fomentar las notificaciones de las sospechas de acontecimientos adversos. Una segunda pregunta dice: el reglamento contempla el uso por cascada, pero no habla de uso fuera de etiqueta. ¿Se va a permitir a nivel nacional? Bueno, lo que he comentado es que el reglamento 2019/6 dice que en las notificaciones habla expresamente de la sospecha de falta de eficacia, pero es extrapolable a otras. Deben notificarse esas sospechas de acontecimiento adverso, tanto si el medicamento es administrado conforme a la ficha técnica como si no, en sentido amplio. Y aquí, en farmacovigilancia, nunca entramos en si el medicamento se ha administrado perfectamente de acuerdo con la legislación. Quiero decir, no excluimos las notificaciones que nos lleguen porque se haya hecho una prescripción en cascada inadecuada o se haya hecho una prescripción según una posología desviándose de la ficha técnica, esté eso permitido o no. Es decir, recogemos toda la información, la procesamos y la valoramos en su justo término, independientemente de que se ajuste o no se ajuste exactamente a la legislación. Pero ya digo, en el artículo 70 y... Espera un segundo. En el 73.2, cuando habla de la falta de eficacia, sí que dice explícitamente se haya administrado o no según la ficha técnica. Por lo tanto, yo creo que eso es perfectamente extrapolable a lo demás, independientemente de las obligaciones que establece el reglamento con respecto al uso de medicamentos veterinarios. La segunda parte de la pregunta dice: ¿se va a permitir a nivel nacional? Bueno, el Real Decreto 109/95 sí que habla de la prescripción de productos con una posología diferente a la ficha técnica. También habla por otra vía de administración, que serían usos off-label. El reglamento 2019/6, desgraciadamente, porque nosotros estuvimos defendiendo otra postura, es mucho más estricto y dice que los medicamentos se administrarán exactamente conforme la ficha técnica. Creemos que no es lo más correcto. Pero, independientemente de ello, como digo, estamos hablando de farmacovigilancia y en farmacovigilancia nos interesan todas las notificaciones de sospecha de acontecimiento adverso, sean o no conforme a ficha técnica y se hayan desviado o no de lo que pueda haber dicho el reglamento europeo. Una tercera pregunta dice: ¿quién es responsable de notificar los casos de exposición a medicamentos de humano? ¿El titular del producto? Supongo que no. No, en principio, como creo que ya respondí también a la sesión 1, esperamos que las notificaciones de acontecimientos adversos en animales debidas a medicamentos de uso humano nos las notifiquen profesionales sanitarios, ganaderos, propietarios de los animales y no el titular del medicamento de uso humano. Dice: ¿cómo se filtrarán posibles notificaciones referidas a un mismo sospecha de acontecimiento adverso notificados por más de un obligado a notificar? Entiendo que aquí se refiere a cómo se va a gestionar los duplicados en la base de datos EudraVigilance. Bueno, la base de datos EudraVigilance, la nueva versión 3, esperamos que tenga un motor de detección de duplicados más perfeccionado que el que tenemos ahora y que seamos capaces, por distintos parámetros, de identificar claramente y prontamente cuando estamos ante un duplicado porque se haya notificado desde distintas vías. Por ejemplo, porque lo haya notificado el titular de la autorización de comercialización y también la autoridad competente porque le haya llegado a él la notificación desde un veterinario, por ejemplo. Otra pregunta dice: ¿el representante local debe comunicarse explícitamente a la agencia? ¿Mediante qué procedimiento? Me parece que ha comentado la compañía de inspección y control que existe obligación de indicar quién es el representante local en cada Estado miembro en el archivo maestro de farmacovigilancia. Esos son los mínimos obligatorios. A nosotros nos gustaría que, además de esos mínimos, nos comunicasen de la manera más simple que tengan quién es el representante local en España de ese laboratorio a efectos de conocimiento, dado que no tenemos el archivo maestro de farmacovigilancia salvo que lo requiramos. Entonces, nosotros no tenemos manera de conocer la información contenida en el archivo maestro salvo que lo pidamos y sería de utilidad a efectos de comunicación o de que alguien se ponga en contacto con nosotros saber quién es el representante local en materia de farmacovigilancia designado en España.
Y la última pregunta que se me hacía, dice, la notificación a las autoridades competentes sobre avisos públicos de farmacovigilancia requiere aprobación expresa por parte de las autoridades competentes. ¿Es suficiente con la notificación? Bueno, esto digo que no es una novedad, ya existe actualmente. No se exige en la legislación una aprobación expresa. Lo que se pretende con esa norma es que se ponga en conocimiento a las autoridades competentes qué comunicación sobre farmacovigilancia se quiere hacer y que se dé tiempo a la autoridad competente a reaccionar si es que tuviésemos algún comentario, alguna objeción, alguna matización que hacer, pero no tanto una aprobación expresa. Y con esto creo que eran mis preguntas y le cedo la palabra a mi compañera Marta. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Vale. Pues, a ver, hay un par de preguntas relativas al DDPS. ¿Cómo se hará el cambio del DDPS por el AMPS? Y, además, otra que está muy relacionada, que indica cómo se deberá realizar una variación para hacer el cambio de DDPS a SMF de cada medicamento veterinario ya registrado, o será simplemente una notificación en la base de datos. El en realidad no va a haber este cambio, es decir, el AMSF, el archivo maestro, tiene que estar disponible por el titular en el laboratorio el 28 de enero del 2022, pero no va a haber ningún tipo de cambio de DDPS a MPS. Esto tiene que estar implementado y, por tanto, no va a haber ninguna variación, ni siquiera notificación. Es decir, solamente va a estar, como han dicho nuestras compañeras, en el laboratorio y a requerimiento de inspecciones o de la autoridad competente va a poderse requerir, pero no va a haber ninguna variación de este tipo. O sea que no hay cambio que haya que notificar. Únicamente habrá notificaciones en caso de que cambie algo en el resumen del archivo maestro. En este caso se pedirá una variación sin evaluación, pero el cambio de uno a otro no comportará nada. Simplemente tendrá que estar disponible e implementado a partir de esa fecha. Dice otra pregunta, ¿se va a establecer calendario para la comunicación anual del proceso de gestión de señales para cada medicamento? Sí, va a haber un calendario. Lo que pasa es que se están fijando todavía los criterios para poder establecerlos. Se baraja las sustancias activas a través de una fecha de corte, un due date, como he dicho antes. Se baraja el ATCBET code o el código ATCBET para otros medicamentos. En el caso de las vacunas se baraja también por especies de destino. Se están fijando criterios todavía y el calendario seguro que lo hay. Lo que pasa es que de momento pues estamos con los criterios a establecer para agruparlos y para que se realice de la manera más sencilla. Ahí vamos a ver otra pregunta. Si no enviamos voluntariamente los IPS con data log point posterior a noviembre del 2020, ¿solo se enviará gestión de señales anual en 2022? Pues la respuesta es sí, porque evidentemente, como pone en la propia pregunta, es voluntario. Entonces, los IPS con data log point posterior a esta fecha, en la carta, que ya la recibiréis, se pide que solo se envíe se realizará solo gestión de señales, o sea, no habrá que enviar IPS. Y yo creo que ya no hay ninguna más por mi parte. Muchas gracias a los dos. Yo quería haceros una pregunta que ha salido en el chat y que no la habéis contestado, pero bueno, incluso por mí misma. Hay una persona que pregunta si el QPPV de humana también sirve para ser QPPV de veterinaria. Lo que se dice en la legislación es que el QPPV que se proponga para un medicamento veterinario tiene que tener experiencia en farmacovigilancia veterinaria, no tiene por qué ser un licenciado en veterinaria, pero sí que se dice que en la medida en que no sea un licenciado en veterinaria, tiene que estar apoyado, asesorado por alguien que han designado, que tiene la titulación de veterinaria y que sea de apoyo a ese QPPV. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas que se ha realizado al bloque cuarto de cambios relativos a las inspecciones de buenas prácticas y los requisitos de fabricación y la inspección de las buenas normas de farmacovigilancia.
Manuel, tienes la palabra para contestar a las preguntas. Gracias, Consuelo. Tengo la palabra y tengo una lista de preguntas Enorme. Entonces no sé muy bien cómo lo vamos a organizar. Yo creo que una recurrente, que ha habido varias cuestiones sobre este tema, es la dirección técnica de los laboratorios y la desaparición de las materias en las que debería verse la formación de director técnico. En este sentido, yo diría que seguimos aplicando lo que esté ahora mismo en el Real Decreto 824/2010, que no contradice el reglamento, va un poco más allá del reglamento, pero en tanto no modifiquemos el Real Decreto, tendremos que seguir aplicando los requisitos que entendemos que además, bueno, cuando habla la normativa de acreditar la formación y la experiencia, pues están en línea con la esencia del reglamento. Es verdad que hay cuestiones de interpretación que podemos discutir de cara a la modificación de 824/2010. Respecto al procedimiento administrativo, yo resaltaba los cambios respecto al 2001-82, pero no he podido ir mucho más en detalle de que si se van a hacer cambios en el procedimiento de nombramiento de director técnico en este momento. Por el momento vamos a seguir como hasta ahora. Hay algunas preguntas relativas a BPDs que no sé si quieres tú contar, Pilar. Yo creo que yo sí dejaría claro desde el principio que no hay cambio competencial respecto a quién hace las inspecciones y quién emitiría los eventuales certificados. Es decir, seguiríamos como hasta ahora. Lo que sí van a tener esas inspecciones es otro contenido y otras directrices guía, ¿vale? O sea, digamos que las deficiencias o lo que se pide va a ser distinto a partir de ahora, pero las personas que hagan las inspecciones van a seguir siendo las mismas. Se habla de, también había consultas sobre la autorización de los TAC, si se considerarían una autorización al por mayor, como distribuidor al por mayor. Sí, yo creo que en este sentido además ya tenemos mucho avanzado en el 824/2010, es decir, los TAC que tengan instalaciones, o sea, los TAC que tengan los productos ellos mismos y no lo tengan todo contratado, seguirán teniendo una autorización de la agencia y las directrices que se aplican o que se hacen, que se van a pedir, son las de buenas prácticas de distribución, ¿vale? Bueno, no sé si habéis podido ver las preguntas que han enviado Pilar, María Ángeles, y si tenéis alguna que queráis comentar. Bueno, sobre la persona responsable, había una pregunta, responsable de las GDP de un distribuidor al por mayor, si es el mismo que el farmacéutico responsable. Sí, es la misma figura que nuestro director técnico farmacéutico. Luego había alguna más, como ha dicho Manuel. Hay algunas de principios activos, Pilar, que habla de... Esto no cambia. Los fabricantes, o sea, esto viene en el Real Decreto 824, los fabricantes, importadores y distribuidores de principios activos, sin distinción de uso, ¿vale?, humano o veterinario, se inspeccionan en base a criterios de riesgo. Todos declaran en RUESA, es una obligación anual, así como cambios relevantes, nos los comunicáis. Pero la realidad es que en España sí que inspeccionamos GMP a fabricantes. Todos los fabricantes, y yo creo que prácticamente en toda la Unión Europea, todos los fabricantes de principios activos de la Unión Europea cuentan con un certificado GMP de su autoridad competente, cosa que no es lo mismo a los distribuidores. Ahí sí que se aplican criterios de riesgo, es competencia de las comunidades autónomas 100%, porque en RUESA siempre aplicamos para GMPs primera inspección por declaración en RUESA, alta en RUESA, va siempre a la agencia a hacer esa inspección. Una notificación, esto no cambia, los 60 días, hay que esperar a la inicio de actividad, si se comunica una inspección. Y luego el seguimiento de ese certificado que estamos dando en GMPs 3 años, normalmente, con ampliaciones posibles en base a riesgos, pero 3 años. Los seguimientos, según sea competente o no la comunidad autónoma en GMPs, lo haría la comunidad o no. En GDPs,
en distribuidores e importadores de APIs solo a criterios de riesgo y ahí entraría, todas las comunidades autónomas son competentes en BPDs. Luego, material de acondicionamiento excipiente, eso fuera. O sea, aquí hablamos solo de medicamento veterinario y principios activos, porque era una pregunta que hablaba de APIs, materiales de acondicionamiento o excipientes. Y en ese sentido, Pilar, decía en la pregunta también si deben disponer de un certificado GMP. A lo mejor el certificado GMP es necesario puntualizar que no incluye la sustancia en concreto, pero esto no invalida que eso pueda ser un suministrador de principios activos. O sea, puede haber sustancias que... Sí. Lo importante es que esté registrado, o sea, debe estar registrado y dispondrá de certificado BPD en base a riesgos si ha sido inspeccionado por su autoridad. Hay una pregunta que también va en línea con esto y con el 824-2010, que va un poco más allá en algunos aspectos, que lo he comentado durante mi presentación. Dicen, ¿se aceptarán periodos mayores a 3 años para APIs previamente auditados con un análisis de riesgo que lo soporte? En este sentido, bueno, de hecho se están aceptando, aunque es un requisito expreso del 824-2010, se aceptan algunas desviaciones de esa pauta general de los 3 años de auditoría. Pero mientras esté el 824-2010 con la redacción actual, sí es necesario hacer ese tipo de inspecciones y sí es necesario intentar tener como objetivo tener los 3 años de frecuencia máxima. También desde un punto de vista de análisis de riesgo, que aquí entramos en cierto nivel de discusión, es difícil entender, porque nosotros lo hemos visto en las inspecciones, que evaluaciones que se hacen en un momento, 3 años, 4 años, 5 años después, sigan siendo válidas. Es necesario que el seguimiento tenga una frecuencia en el tiempo que entre dentro de lo razonable. ¿Vale? María Ángeles, no sé si has identificado alguna tuya. Pues hay una pregunta que dice si cada medicamento veterinario debe tener un archivo maestro con su factor. Yo aquí entiendo cada medicamento veterinario tiene que estar incluido en un único archivo maestro de farmacovigilancia. Es lo que yo respondería aquí. Lo del factor no, quizá no lo he entendido. Luego, respecto a las modificaciones del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia, dice que si el sistema de gestión de riesgos se incluye en el archivo maestro, que el archivo maestro se modificará con frecuencia. Respecto a las modificaciones del archivo maestro, pues cualquier modificación que sea requerida, pues se lleva a cabo con la frecuencia que se necesite para que sea siempre ajustado a la realidad del sistema de farmacovigilancia. En ese sentido, pues cualquier modificación que se deba realizar, pues se haría. Para eso tenemos una parte, digamos, principal que es más estable y unos anexos que son los que habitualmente pues, se someten a más variación. Respecto a cuando se habla de la inspección del sistema de calidad de farmacovigilancia, si se trata dentro del alcance de las inspecciones GMP, a fabricantes de medicamentos o se realizan inspecciones de manera independiente y específicas para el sistema de farmacovigilancia, pues tengo que decir que sí, que son inspecciones diferentes, que las inspecciones del cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia son independientes de las que se realizan para las inspecciones de GMP, y existe un sistema de calidad específico para farmacovigilancia que hay que implementar, y hay otro sistema de calidad para el tema de GMPs. Hay 2 preguntas al final y yo creo que con esto terminaríamos, que yo creo que sí que tendrían que estar claras desde el principio. Una es, y quizá Pilar es para ti, dice, un laboratorio TAC de medicamentos veterinarios con número MIA tiene que darse de alta como mayorista para poder distribuir medicamentos veterinarios de otro TAC. De otro TAC. De otro TAC. A ver, aquí entiendo que aplicaremos lo mismo que en humana. Un laboratorio con MIA, fabricante, puede distribuir todos los medicamentos que fabrique entero o por contrato una parte para otro.
Entonces, si solo hace el control de calidad o certifica el lote, o sea, si él aparece en la autorización de ese medicamento, sí puede distribuir esos medicamentos, aunque no sea el titular. Pero en el momento que actúas formalmente como un puro almacén por contrato, ahí entras a tener dos actividades independientes, la de fabricante y la de almacén por contrato como distribuidor. Y has respondido en parte a la última pregunta, que es, ¿el certificado GMP de un fabricante lleva implícito el cumplimiento de las BPDs? Eso es. Sí para los productos que fabricas, ¿no? Eso es. Los fabricantes de veterinaria que os inspeccionamos, ya observaréis que en las conclusiones se dice que el fabricante cumple con las normas de correcta fabricación y distribución. Para nosotros es GMDP, un fabricante. Todo lo que él distribuye también se inspecciona habitualmente. Sí, se incluye. Y Consuelo, yo creo que el resto a lo mejor lo contestamos por escrito. Sí. Hay muchas preguntas sobre cualificación mínima de la persona responsable de... A lo mejor lo fusionamos, ¿no? Sí, esas también podremos. Y de titulares hay un montón. Vale. Bueno, pues yo creo que en ese QA que hagamos, ¿no? Estás mutada, Consuelo. No estoy oye. Perdonadme, que sí que están saliendo preguntas, muchas, en el chat, casi todas dirigidas a inspección y control, que yo creo que sí, que lo mejor es que las contestemos por escrito, porque si no nos vamos a prolongar mucho aquí en el tiempo. Lo único, Marta Martín quería intervenir para una cosa del factor que han preguntado. Marta, dime. Sí, lo ha contestado María Ángeles. Pero... Bien, lo que pasa es que como yo he hablado del factor, simplemente era para decir que el factor se tiene que meter en la UPD. Lo que va en el ASMF es la estimación de las ventas y el régimen posológico por especie que se utiliza para el cálculo de ese factor. Pero el factor va en la base de datos, en la UPD, vaya. Simplemente remarcar eso. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, yo solamente me queda daros las gracias, por supuesto, a todos los que habéis contestado a las preguntas, dar las gracias a todos los que os habéis conectado para este día y que nos habéis dejado presentar todo el trabajo que llevamos hecho desde el 2014 y simplemente quería deciros unas palabras de despedida. Para despedir esta sesión en el que yo creo que hemos resumido todas las novedades que el nuevo reglamento nos va a traer. El Departamento de Medicamentos Veterinarios y el Departamento de Inspección y Control han preparado esta jornada, que es una jornada puramente técnica, dirigida a vosotros con un único objetivo, que es dar a conocer los cambios que van a repercutir en la nueva regulación de los medicamentos veterinarios. Hemos querido centrarnos en aquellos aspectos del Reglamento 2019/6 que van a afectar directamente a vosotros como TAC, y de tal forma que os sintáis involucrados en este nuevo sistema regulatorio. También hemos querido resumir los pasos que hemos estado siguiendo en las vías de implementación de la legislación secundaria. Espero que lo hayamos conseguido y simplemente deciros que como conclusiones podríamos sacar de que vamos a tener un reglamento que nos va a proporcionar un marco legal más moderno y más innovador, que este nuevo reglamento esperamos, deseamos y estamos seguros que va a estimular la innovación y que seguro también va a aumentar la disponibilidad de los medicamentos veterinarios. Por otra parte, como ha dicho la directora de la agencia en sus palabras de bienvenida, sabemos que abordar el tema de la resistencia a los antibióticos, que es uno de los principales objetivos de este nuevo reglamento, es un tema desafiante para todos y que no va a haber soluciones fáciles para resolver este problema,
pero lo vamos a hacer y lo vamos a afrontarlo y lo vamos a conseguir entre todos. Nosotros, como agencia, tenemos que garantizar que los medicamentos veterinarios que se ponen en el mercado cumplen con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Y vosotros, como industria, tenéis que cumplir las normas regulatorias aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece este nuevo marco regulatorio. No me cabe ninguna duda que empieza un periodo lleno de retos, lleno de problemas, pero también lleno de oportunidades. Se acercan días difíciles y complicados hasta que todo esto funcione y todo el engranaje marche a la perfección. Pero estoy segura que entre todos juntos lo vamos a resolver. Y nada más daros las gracias por haber aguantado 4 horas casi media de charlas y en un tiempo muy breve os contestaremos a las preguntas por escrito en un documento de preguntas y respuestas. Gracias a todos y adiós, hasta la próxima.